Rojas, que es muy claro con la pelota, es un gran habilitador y eso Cerro lo manifestó en el segundo tiempo. Atrás con Escobar, Escobar con Arzamendia y salida para Cerro Porteño. Se va moviendo a la mitad de la cancha Marcelino Ñamandú, tocando con Churín, de primera atrás con Arzamendia, la pide Palau. Esos huecos están presentes, no está tan cerrado Independiente, entonces Cerro está moviendo también con cierta soltura la pelota y eso le está dando un dinamismo interesante al trámite del partido. Falta de Pita Oviedo. Duarte buscando a Correa. Ahora Sosa, presionado Sosa, rodeado por rivales. Termina arriesgando, casi la perdió. Duarte va buscando a Villagra, puntea Arzamendia, sacando a Anthony Silva. Pelota por el sector izquierdo para Arzamendia. De cabeza la baja al medio, buscando a Ñamandú. Va la marca de Fidencio Oviedo. Interviene Nelson Aedo, la quiere bajar. Termina yéndose con pelota y todo por el costado del actor. Viene ahora Churín, Rojas por el medio, tocó Palau, tocó a Aedo, otra vez Palau, otra vez Aedo. Rodrigo Rojas para Ñamandú, está en el área, enganchó, remató a colocar. Estaba la marca de Duarte, el rebote de Rojas. Rojas para Arzamendia. Venía a presionarlo Villagra. Traba Ñamandú, gana Ñamandú. Allí frente a Víctor Genes, que después termina recibiendo el impacto de Ñamandú que caía por un costado de la cancha. El fútbol sigue con el top. Hay salida para Cerro Porteño con Juan Escobar, que cruzó la mitad de la cancha. La va pidiendo Churín. Allí recibe, toca de primera el goleador. Atrás vino para Ñamandú. Ñamandú por bajo para Rodrigo Rojas. Media vuelta y a tocar con el topo Cáceres. Resbalaba Oviedo. Hay presión de Correa sobre Escobar, que toca bien para Arzamendia. Arzamendia para Ñamandú. La pide otra vez Churín. Por el medio anda Palau. Pelota para Churín. Va a la marca Oviedo, por ahora sin cometer infracción. Le quedó a Ñamandú, que va por el medio. Y va a insistir Cerro. Pelota para Palau, que rompe las líneas. Quiere, pero no pudo contra la marca del fondo, que era firme de parte de Val. Pero ahora ya se está metiendo un poco más atrás. Y como Cerro empezó a copar la cancha cada vez de mejor manera. Incluso cuando tiene la pelota al equipo de Independiente le cuesta avanzar en el campo. Recibe la pelota y acelera Ñamandú. Pasa por izquierda Arzamendia, ataca Cerro Porteño. Por el medio se mueve Palau, por el área está Aedo. Pelota que vino para Churín. La cobertura de Clar, que llega, cruza y pidiendo Ñamandú. Arzamendia prefiere buscar a Palau. Estaba la marca de Fidencio Oviedo. Ya recupera la pelota Cerro Porteño con Escobar. Y este es Ñamandú. Ñamandú por bajo para Churín. Churín de espaldas al área. Qué bien giró para Raúl Cáceres. La pelota Arzamendia. Salió, dice Víctor Genes. Está en juego, dijo el asistente. Buena pelota de Churín para Ñamandú. Un rebote. Le quedó a Churín otra vez. Tiene que retroceder, descargar atrás. Está la marca de Mendieta. La tiene Independiente sobre el territorio de Cerro Porteño. Busca Correa. Buen cabezazo de Escobar. Le quedó al topo. Cáceres que busca. Nelson Aedo que la baja. Nelson Aedo que inicia la salida para Cerro Porteño. Se respalda en Rodrigo Rojas, que juega con Cáceres. Arzamendia. Allí recibe Arzamendia. Levanta la cabeza. Ya mira dónde está Churín. La pelota vino por bajo para Ñamandú. Ñamandú para Palau. El remate al arco. Atento el arquero, que en 2 tiempos se queda con la pelota. Y de Víctor Genes, ¿qué me contás, Mauricio? Sí, se le escucha pronunciar mucho el nombre de José Villagra. Quiere que juegue con tranquilidad y que encare cuando tenga la oportunidad. Pelota que va recibiendo Arzamendia. Arzamendia tocando bien al medio para Churín. Recibió Porteño, lo mejor hasta el momento que produjo el Ciclón fue justamente un remate de Churín. El comentario de Gabriel Casenave es una presentación de Tigo. Si sos de los que no parás y estás todo el día buscando tus contenidos favoritos en internet, ahora está de 200 megas por solo 2.000 guaraníes. Envía internet al 456 y conectate con todo lo que te mueve con la mejor red 4G LTE. Tigo. Avanza Cerro Porteño, pelota de Arzamendia. Genera el peligro frente al largo Anthony Silva. Sosa que remata a colocar un desvío. Y aparece Anthony Silva a dominar la situación. Sí, es que Sosa se desprendió porque de lo contrario la carrera de Logro hubiera sido totalmente solitaria. Intentó posteriormente desde un ángulo, desde un vértice lanzar hacia el arco, pero... Minutos, un partido fluido, sin cortarse con infracciones. Un trabajo tranquilo hasta aquí de Juan Gabriel Benítez. Y sí, y me parece que también es un planteamiento que se sale de lo habitual cuando hay equipos que tratan de cerrarse ante la virtual mayor fuerza futbolística. En ataque de Independiente siempre son profundas porque tiene jugadores que preparan bien las maniobras. Al pie de Duarte, iba Ñamandú sin cometer infracción. Recupera la pelota Cerro Porteño. Buena llama, gritaba Cubero en la última. La pelota a Oviedo y escapa el topo. Jugó con Churín. Churín recibe. Descarga atrás con Ñamandú. Ya picó Raúl Cáceres. Lo vio Ñamandú. Pelota para Cáceres y de sobra Clar. Puede haber peligro. Cabeceó Cáceres. Mendieta atrás. Pelota para Sosa. Hay un despeje de Palau. Un rebote en Sosa. La baja Ñamandú. Cáceres.
Quería. Había sido campeón en la primera B el año pasado, dirigiendo todos los partidos de la primera B, fue campeón en Rayadito, subió a la intermedia y ahora con el vicecampeonato. Pelota que le va quedando a Ñamandú. Ahí Posición Wanderlin adelantada. arriba, no valía la jugada. Dura Ñamandú también a Edo, ya había encimado, entonces la pelota vendrá al área. Walter Clark con el centro, pelota que se va cerrando, volaba Anthony Silva, pero estaba sacando de cabeza Churín. El rebote le vuelve a quedar a Clark. Villagra mete el centro, abierto el envío y ya va recuperando Arzamendia para Cerro Porteño. Este es Churín, Churín que la va cambiando, corre Rodrigo Rojas, acompaña a Raúl Cáceres, levanta la... Escobar, 38 minutos. Arzamendia, Ñamandú, choca con Oviedo. Arzamendia, puntea Villagra, gana el Independiente. Al rebote viene el topo. Se la va dejando a Rodrigo Rojas. Levanta por izquierda ahora. La baja por ese lado Ñamandú. Lo tiene cerca Arzamendia, prefiere con Churín. Churín que se acomoda, Churín que retrocede. Cáceres, listo para el segundo tiempo. Sin cambios Independiente, con Ruiz en la cancha en reemplazo de Ñamandú.